Prepara, oh Dios, mi corazón para... Durante este tiempo hemos estado hablando de un gran tema que encontramos ciertamente de manera transversal en la Escritura, y me refiero al tema de la fe, no solo como concepto bíblico y teológico, sino también la hemos estado examinando a la luz del gran capítulo que habla precisamente de la fe, como lo es Hebreos capítulo 11. Ahí encontramos una serie de nombres que destacaron en la escritura antiguo testamentaria por la forma en que se expresó la fe en sus vidas. Hemos hablado de la fe antediluviana, expresada primeramente en Abel, cuya ofrenda agradó a Dios, en Enoc, aquel que caminó con Dios, y Noé, cuya fe lo llevó a la obediencia a Dios. Todo esto va configurando lo que significa la fe a la luz de la Santa Escritura. Luego también estuvimos hablando acerca de lo que ocurre, ¿no es cierto?, durante el diluvio, porque allí emergen otras figuras importantes que son también mencionadas en el capítulo 11 de Hebreos, y es así como nos encontramos con Noé, y posteriormente hemos hablado de Abraham, conocido también como el padre de la fe, y hay tanto que hablar sobre la fe de Abraham que dividimos su historia en dos partes. Lo vimos saliendo del paganismo, convirtiéndose en un peregrino sobre el mundo y viviendo profundas y poderosas experiencias con Dios, expresada en el nacimiento de su hijo Isaac y su gran prueba de fe. Cuando Dios lo conminó a que le ofrezca a su hijo Isaac en holocausto, y él no titubeó a pesar que su corazón estaba destrozado por todo eso. Bueno, sabemos que Dios no lo permitió, pero su obediencia nos deja un tremendo ejemplo de lo que es la fe realmente. Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Y hasta aquí estaba pensando, hermanos, si era necesario continuar hablando de la fe de Isaac, y se lo comenté a mi esposa y ella me dijo: sería conveniente que hables de Isaac y de Jacob para poder abarcar la fe en la vida de los patriarcas. Y bueno, encontré muy razonable ese argumento, sobre todo porque cuando los judíos hablan de Dios y de las promesas de Dios, usan la expresión de el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y se mencionan siempre a los tres juntos. Sin embargo, si vamos a Hebreos 11, que es nuestra base de este estudio bíblico, tenemos una referencia muy somera sobre Isaac y sobre Jacob. Y si bien se nombran, no es mucho lo que se dice de ellos, como para referirnos a la importancia de su fe. Por otro lado, los vemos como los hijos de Isaac, hijo de Abraham, y Jacob, hijo de Isaac. Y por cierto, la fe como experiencia de vida no se puede transmitir. Cada generación debe tener su propio encuentro con Dios. Y creo que eso es lo importante, que Isaac y Jacob, si bien no estuvieron frente a una zarza ardiente, si bien no salieron del paganismo más abyecto, necesitaron vivir su propio encuentro, su personal encuentro con Dios. Fue necesario el quiebre de la fe en sus vidas, y es por eso que en esta oportunidad quisiera hablarles sobre la fe de Isaac, de quien se dice en Hebreos 11:20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Allí en Génesis 25 es donde encontramos mayormente la historia de Isaac en la Escritura. En contraste con la constante prominencia de Abraham en el libro de Génesis, la historia de Isaac está dividida y se entrelaza con las historias de Abraham, que era su padre, y de Jacob, que era su hijo. Al parecer su carácter no es tan fuerte como estos dos, y al mirar la vida de Isaac podemos ver un aspecto positivo y uno negativo. Desde el positivo ya hemos visto cómo fue su concepción y su llegada a esta vida. Si decimos que cada bebé que nace es un regalo de Dios, en este caso hay algo que reafirma esto con creces, pues su llegada a este mundo fue un verdadero milagro. Sus padres, ya ancianos, lo atesoraron y le transmitieron su fe y sus valores. No vemos un momento exacto del encuentro de Isaac con Dios probablemente, pero claramente lo hubo a juzgar por lo escrito en la Biblia.
Fue así como Dios le reafirmó a él las promesas que le había hecho a su padre Abraham. Indudablemente fue un hombre de fe. Comprobó el poder sobrenatural de Dios. Lo vemos, por ejemplo, cuando ora por Rebeca, su esposa, que era estéril, allí en Génesis 25-21. Dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. También la Biblia lo presenta como un hijo responsable, que aprendió a liderar su familia y a administrar sus negocios en una forma que honraba el ejemplo de su padre, que había sido un hombre piadoso y competente, preocupado de bendecir a su familia con su ejemplo primordialmente. Desde el punto de vista negativo, vemos que Isaac por poco falla en conceder la bendición sobre Jacob. De alguna forma olvidó la revelación de Dios sobre el hijo menor, de donde Jacob debía convertirse en la cabeza de la familia en vez del mayor, que era Esaú. Pero Jacob amaba a Esaú, dice la Escritura. Lo veía como un joven con iniciativa, un hombre que amaba la vida silvestre, era un cazador, y cada vez que Esaú volvía con una presa para su padre, él sin duda que se sentía muy alegre y muy orgulloso de este hijo. Y dice la Biblia que Isaac prefería a Esaú antes que a su hermano gemelo Jacob, que al parecer tenía un carácter un poco más retraído. La historia de Isaac tiene pasajes que son muy interesantes, muy atractivos para quienes gustan de las historias. Por razones de tiempo no podremos detenernos en cada detalle, pero entre otras cosas, el ejemplo de Isaac nos recuerda que sumergirnos demasiado en nuestra propia expectativa nos puede llevar a cometer graves errores de juicio. Muchas veces somos tentados por la comodidad personal, por los prejuicios, por los intereses privados, y todo esto nos hace perder de vista la importancia de nuestra misión como hijos de Dios, nuestro propósito como cristianos en el mundo. Porque a veces buscamos la aprobación de la gente como algo prioritario en nuestras vidas, o la seguridad financiera como si se tratara de un valor casi intransable en la vida. Y ciertamente Isaac también enfrentó estas tentaciones, pero a tiempo pudo darse cuenta de lo significativo e importante que es estar atento a las indicaciones que vienen de arriba, donde Dios está sentado. En términos generales, la vida de este patriarca fue muy pacífica. En cierto modo, su peregrinaje no se hizo tan evidente como en el caso de Abraham y de Jacob. En 2 ocasiones debió enfrentar pruebas bastante difíciles que lo obligaron a tomar decisiones cruciales, y algunas fueron equivocadas, otras fueron respuestas de confianza y obediencia a Dios. Cuando faltó la fe en él, se apoderó el temor, la duda, la desesperanza, y todo se volvió preocupación para él. Pero cuando él decidió mirar sus circunstancias con los ojos de la fe, él pudo ver la mano de Dios y estar tranquilo. Esto nos indica que aunque no seamos perfectos en nuestro caminar con Dios, tenemos esperanza si escogemos confiar en Dios y obedecerle a pesar de lo difícil que sean nuestros caminos. Aunque Isaac ya había recibido la bendición de Dios tras la muerte de su padre Abraham, aún no tenía la confirmación de esa bendición. Entonces Dios lo va a hacer por medio de una gran hambruna y sequía que irrumpió en su momento. Esto nos muestra que los tiempos están en las manos de Dios, y no solo los buenos tiempos, sino también los malos. Él no está condicionado por las circunstancias. La carta a los Hebreos dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero hubo un momento en que Isaac fue decayendo en cuanto a su fe. Miró las circunstancias de la vida y se apoderó de él un cierto temor. Intentó llegar a Egipto buscando mejores condiciones de vida, y Dios, conociendo sus intenciones y viendo el peligro que esa decisión implicaba para el cumplimiento de las promesas hechas a él y a su descendencia, le sale al encuentro y lo detiene antes de ir a Egipto y lo anima a quedarse en Gerar de Filistea y le promete que allí sería prosperado. Dios estaba con Isaac, confirmó su promesa a pesar de que las circunstancias a su parecer no eran las mejores. Había hambre y sequía, lo que ponía su economía cuesta arriba. Y sin embargo, la experiencia de Isaac nos enseña que no siempre ir a otro lugar es lo más indicado.
El mejor lugar para estar y prosperar es estar en el centro de la voluntad de Dios. La solución no es huir de las crisis, sino buscar la dirección de Dios y esperar su favor. Ahora, si Él dice que debemos levantar las tiendas y marchar, lo haremos. Pero si no, será conveniente esperar. Isaac tuvo que vivir ese proceso de espera en Dios, y lo que aprendió en medio de esto nos ayuda a nosotros para que sepamos cómo actuar cuando lleguen esas circunstancias adversas a nuestra vida. Quisiera que notáramos cómo la fe de Isaac se expresó y lo ayudó a triunfar y lo acercó más a Dios en momentos tremendamente complejos. En primer lugar, vemos que la fe de Isaac se expresaba en la práctica constante de la oración. No importa cuán grande o pequeña sea nuestra fe, lo importante es saber dónde depositarla. Y en este caso, Isaac sabía perfectamente dónde poner su confianza. Cuando quiso ir a Egipto porque sobrevino el hambre en la tierra, se dejó llevar ciertamente por su temor a cómo enfrentar esa contingencia, él y su familia. Pero irse a Egipto ponía en peligro las promesas de Dios respecto de los derechos para reclamar la tierra en la que estaba. Por eso Dios lo detiene de cometer ese error, porque implicaba ceder los derechos a poseer la tierra de Canaán, y los filisteos harían posesión legal de ella. Todo esto lo podemos cotejar leyendo el capítulo 26 de Génesis. Aunque los primeros versículos de este capítulo no nos dicen que Isaac hubo orado a Dios al respecto, sin duda que las indicaciones que recibe de parte de Dios, en ese caso de no ir a Egipto, es el resultado de sus oraciones y de su comunión con Él. El versículo 25 dice: y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Podríamos decir que Isaac era un hombre de altar, es decir, era un hombre de oración. Invocó el nombre de Jehová, le pidió ayuda a Dios, al igual que su padre fue un hombre de oración, que buscó la dirección de Dios en todos los momentos de su vida, y Dios estuvo allí para direccionarlo. ¿Se da cuenta cuán importante es este ejemplo? Hay ocasiones en que nos quejamos de por qué Dios no nos habla, o por qué no nos muestra el camino, pero indudablemente, mientras seamos extraños para Dios, es decir, personas sin oración, que solo se acercan a Él de vez en cuando o en momentos de necesidad, lo más seguro es que no sabremos qué hacer el día en que en verdad el Señor nos hable. Debemos aprender a orar en los buenos y en los malos tiempos, en la santidad y en el pecado, en la abundancia y en la escasez, en la alegría y en la depresión, en todo tiempo. Y una de las cosas que nos enseña Isaac es que a pesar de sus titubeos se mantuvo en oración y Dios lo guió. Que Dios se le haya aparecido para Isaac no era algo extraño. Él sabía lo que era la comunión con Dios, y cuando vino el hambre y la sequía, él clamó a Dios. Mientras estudiaba esto, pensaba que quizá una de nuestras grandes falencias como cristianos en este tiempo sea la falta de oración. De pronto tenemos tantas cosas que hacer que nos olvidamos de lo más importante. Preguntémonos con toda sinceridad, ¿cuánto tiempo dedicamos a la oración, al estudio de la palabra de Dios, de modo que sepamos qué hacer cuando lleguen las crisis? Por ahí escuché una frase que decía: Dios está en la boca de todos, pero en el corazón de pocos. Dios nos libre, ¿verdad? A menudo nos equivocamos en nuestras decisiones. Solemos vernos inquietos y hasta malhumorados, sin certeza del porvenir, cometiendo errores en cuanto a la crianza de nuestros hijos, manteniendo malas relaciones con otras personas. Pero Isaac era responsable de una familia y de una generación. Y a pesar de que tuvo sus planes personales, supo esperar en Dios porque mantenía una comunión fresca con el Señor. Fue paciente, una virtud que es muy escasa en estos días. Isaac supo guiar a su familia y a un destino permanente con Dios. Después de adorar a Dios, de invocar su nombre y de levantar altar, plantó allí su tienda. Estableció su familia en esa tierra, consciente y seguro de que era la voluntad de Dios para su vida. Aunque hasta ese momento no vieran nada de la bendición que Dios les había prometido, él confió en Dios. Por algunos momentos estuvo indeciso, pensando en ir a Egipto. Y claro, ¿a quién no le pasa?
A veces la larga espera trae incertidumbre, pero nunca nos olvidemos que si Dios ha prometido, Él va a cumplir. En un sentido figurado, Egipto representa al mundo. Volver a Egipto significa volver a los placeres, a la comodidad, a la búsqueda afanosa de lo material, fuera de la voluntad de Dios. Pensar de ese modo y decidirse así solo puede conducirnos a alejarnos de la presencia de Dios. Pero Isaac, por su fe, prefirió el desierto de Gerar a la abundancia que le ofrecía Egipto. ¿Por qué? Porque confió que Dios lo respaldaría y se quedó allí y Dios lo protegió. Lo protegió de la hostilidad de sus adversarios filisteos y lo bendijo haciéndole fructificar en ese lugar. Pero no todo fue bueno en la vida de Isaac. También hubo un momento oscuro y difícil. Tratando de obedecer la voluntad de Dios, vivió una crisis que casi le cuesta su futuro y que por poco echa por la borda todas las promesas de Dios. Estando en Gerar, dice el relato bíblico, que los hombres del lugar comenzaron a mirar con codicia a su esposa. Los matrimonios con extranjeros iban más allá que mera atracción. Por medio de estas uniones generalmente se establecían alianzas comerciales, lo que aumentaba el estatus social y económico en muchas ocasiones. Isaac en ese momento era un hombre que no gozaba de grandes riquezas, por lo que el interés de aquellos hombres por Rebeca pareciera ser solo un atractivo carnal. Entonces Isaac siente miedo de que esos hombres lo quisieran matar para quedarse con su mujer. Entonces decide mentirles respecto de ella, haciéndola pasar por su hermana, lo que nos recuerda la gran debilidad de Abraham en épocas anteriores. Sin duda que fue uno de los momentos difíciles en la vida de Isaac. El miedo lo llevó a mentir y el problema se agrava porque si lo matan toda su descendencia estaría en peligro, como también lo estaría el cumplimiento de las promesas de Dios. Y ahí estaba la prueba de fe para Isaac, porque si él había confiado en Dios, ¿por qué siente temor? Podemos ver su humanidad, sus luchas y desconfianza y por supuesto no vamos a culparlo. Tal vez nosotros hubiéramos hecho lo mismo con tal de salvar la vida, pero fue un acto egoísta que puso en riesgo la seguridad e integridad de su esposa. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? Tenemos una promesa segura de lo que va a hacer por nosotros en su tiempo. Sin embargo, al ver que las cosas se demoran, terminamos cumpliendo la voluntad de Dios, pero a nuestro modo. Ahora el asunto se complica aún más, porque aparte del miedo y la desconfianza en las promesas de Dios, se añade también la mentira. 60 años atrás, Abraham había hecho lo mismo. Había dicho que Sara era su hermana por el mismo temor a morir. Y aunque no sabemos si Isaac escuchó esas mentiras y tretas de su padre, lo cierto es que el mismo pecado le alcanzó también a él. ¿Será que algunas veces los hijos repiten los pecados de los padres siguiendo sus pasos? Dios sabe, ¿verdad? Para ver qué pasó al final con Rebeca y con la mentira de Isaac, el texto nos dice el principal del lugar, lo que ocurrió, ¿no es cierto? Descubrió el rey del lugar, ¿cómo es que le llamaban? Abimelech, que era como el rey de Filistea, descubrió el engaño de Isaac y ordenó que nadie durmiera con ella. Isaac la había expuesto al desastre, pero la providencia y el amor de Dios la libraron de quedar esclavizada en un harén filisteo. Rebeca se sujetó y sucumbió por necesidad al miedo de su esposo, pero el precio y la vergüenza para ella y su descendencia casi llegan al extremo. Ciertamente este fue un lunar muy grande en la vida de Isaac, del cual debemos aprender mucho, no dejarnos avasallar por el temor si sabemos que Dios está con nosotros. Viendo Isaac que la misericordia de Dios lo había protegido a él, a Rebeca y a su descendencia, decide quedarse en aquella tierra y cultivar todo aquel año. Pero la hostilidad continúa por parte de los filisteos, porque claro, cuando una persona empieza a prosperar, otros empiezan a envidiar. Y aquí vamos a descubrir una segunda característica positiva de Isaac como hombre de fe
y hombre de Dios que nos servirá como ejemplo. Cuando la envidia de otros se hace presente en contra nuestra, se trata de una característica o una actitud que revela que verdaderamente somos hijos de Dios. A pesar del hambre y la hostilidad, pero obedeciendo a Dios, Isaac decide seguir los siguientes pasos para asegurar la supervivencia, la provisión de su familia. Primero, decide sembrar la tierra, aunque no era factible que le fuera bien en este oficio, pues la sequía asolaba el país. Aún así siembra. Eso indica su confianza en las promesas de Dios, y por esta acción Dios lo bendice ese año, pues fue prosperado, se enriqueció y llegó a ser muy poderoso en la región. Segundo, a falta de agua para regadío, él busca el recurso del agua subterránea. Quiere decir que era un hombre diligente, muy trabajador. Demostró una vida sedentaria a diferencia de su padre. Él se dedicó a la agricultura y se vale de la experiencia adquirida en vida de su padre y se propone tener no solo el alimento y el ganado, sino el agua para sustentarlo junto a su familia. Con esos dos bienes tan valiosos, la comida y el agua, la supervivencia de su familia estaba asegurada, lo que nos permite ver que aparte de su diligencia en el trabajo, su responsabilidad y liderazgo en el hogar, nunca dejó de proveer para su familia ni procurar su seguridad. Tercero, abrió nuevos pozos para suplir la necesidad de la población. Dice el relato bíblico que tan pronto como abría un pozo, venían los pastores de la región llenos de envidia y lo cerraban. La región de Gerar era un lugar desolado, a orillas del desierto. El agua era tan valiosa como el oro. Si alguien cavaba un pozo, era como si estuviera posesionándose de la tierra. Algunos pozos tenían cerraduras para evitar que los ladrones robaran el agua. Cegar el pozo de alguien era declararle la guerra. Era uno de los delitos más graves en la región. Quiere decir que Isaac tenía todo el derecho de declarar la guerra cuando los filisteos cegaron sus pozos. Sin embargo, él no decidió pelear. En 3 ocasiones ocurrió esto. Y cada vez que ocurría, Isaac y sus hombres cavaron nuevos pozos. Cuando surgieron las primeras 2 discusiones, Isaac se cambió de lugar. En cada caso evitó la pelea. Se alejaba y abría otro pozo. Fue un hombre pacífico. En aras de la paz cedió sus derechos. Finalmente hubo suficiente territorio para todos, pero en vez de comenzar un gran conflicto, optó por la paz. ¿Estaría usted dispuesto a renunciar a un puesto importante o a una pertenencia valiosa para mantener la paz? Son cosas que nos enseña el segundo gran patriarca del pueblo de Israel. Que Dios nos dé sabiduría para saber cuándo debemos retirarnos y cuándo debemos levantarnos y luchar. Lamentablemente, a pesar de sus esfuerzos de paz, la hostilidad contra él persistió. Entonces decide regresar a Beerseba, al sur de Israel, pero es un hombre que teme a Dios, y Dios se le apareció allí para asegurarle que su presencia estaría con él, por lo tanto no debía temer. Y es en ese momento cuando Isaac edifica un altar a Dios y lo invoca, y en ese mismo lugar decide instalar su tienda y quedarse con su familia, y allí es donde la presencia de Dios estaba con él. Allí es donde tiene su encuentro con el Dios único y verdadero. Qué interesante es ver el accionar de Dios en todas estas circunstancias de su vida. Un hombre que pasó por hambre, sequía, hostilidad y envidia de los vecinos, sin tierra para trabajar, sin pozos para sustentarse, haciendo sus mejores esfuerzos por mantener la paz y la armonía como extranjero en esa tierra, con vacilaciones y temores, pero luchando por su casa y trabajando duro, sin renunciar al llamado que Dios le había hecho, ¿no es cierto? Que Dios le había mostrado allí, en ese lugar. A Isaac sabía que él tenía que permanecer allí y no tenía que depender de otros medios. Así es como Dios lo quiere y lo encuentra. Cuando al final ya está llegando al cansancio, al agotamiento físico, emocional y espiritual, Dios lo busca, lo reanima y le da esperanzas y lo restaura nuevamente. Indudablemente hay grandes lecciones que nos deja Isaac, y hay una que quisiera destacar en este momento, que debemos ser hombres y mujeres
que mantienen sus principios rectos, que luchan con Dios, que luchan por sus hijos, que aprenden a convivir pacíficamente a pesar de los problemas y la hostilidad de nuestra familia, del trabajo, del vecindario. Las envidias no han de faltar, pero la confianza en Dios nos llevará al centro mismo de su voluntad. Por tanto, mis amados oyentes, la próxima vez que pensemos en renunciar y marchar en busca de mejores oportunidades debido a las dificultades de algún lugar, pensemos si irnos es la solución o si quedarnos es mejor. Siempre que estemos en el centro de la voluntad de Dios, Él puede hacernos prosperar, protegernos y bendecirnos, aunque todas las circunstancias a nuestro alrededor muestren lo contrario. Al final, Abimelech, el rey de Filistea, y los hombres de la región vinieron para buscar a Isaac y firmar la paz con él. Entonces dice que hubo un banquete, hubo celebración. Y luego de despedirlos, los siervos de Isaac le trajeron la buena noticia de que habían abierto un nuevo pozo donde hallaron agua. Fue como la confirmación de la buena voluntad de Dios. Después de tanta lucha y trabajo, al fin Isaac podía estar tranquilo. Dios le había dado paz y provisión en la región. Bien había valido el esfuerzo y la espera en el Señor. Lo que aprendemos es que Dios prospera a sus hijos cuando son hacedores de paz. No en vano Jesús dice en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aunque gran parte de la historia de Isaac es narrativa, encontramos muchas lecciones fácilmente aplicables a nuestras vidas. Encontramos, por ejemplo, que Isaac fue un hombre que tuvo un corazón rendido a la voluntad de Dios. Él fue obediente a Abraham y a Sara, sus padres, confiando en su orientación. Obedeció cuando Dios le dijo que permaneciera en la tierra a pesar de la hambruna y los ataques de sus enemigos. Cuando descubrió que había sido engañado por su hijo Jacob, él aceptó y se sometió a lo que reconoció como la voluntad de Dios, a pesar de estar completamente en contra de la tradición aceptada en el momento. Del mismo modo, nosotros debemos recordar que los caminos de Dios no son nuestros caminos y que sus pensamientos no son iguales a los nuestros. La historia de Isaac también demuestra la fidelidad de Dios a sus promesas. Había hecho un pacto con Abraham y seguiría guardándolo con Isaac y con su hijo Jacob. Aunque no hay grandes logros en la vida de Isaac, fue Isaac a quien Dios escogió para continuar con el pacto, la misma línea de la cual vendría el Mesías, Cristo Jesús. Durante muchas generaciones, la nación judía describió a su Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De hecho, hay varios pasajes de las Escrituras donde se describe a sí mismo de igual forma. Por ejemplo, allí en Éxodo 3:6. Allí Isaac aparece con los otros dos patriarcas y tiene un lugar en el reino de Dios. En Lucas 13:28, hablando el Señor sobre los condenados al tormento eterno, dice, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Quiero, para finalizar este comentario, volver a la carta de Hebreos. Quizás son escasas sus palabras para referirse a Isaac, pero por favor observen su importancia. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Y aquí vemos un tremendo llamado a los que somos padres. La fe de Isaac trajo bendición a sus hijos. Si usted es un hombre o una mujer de fe, su descendencia se verá beneficiada, porque a través de su ejemplo podrá conducirla a caminar confiadamente delante de la presencia de Dios. Gran dolor y fracaso es para padres cristianos ver que sus hijos andan en rebeldía. Quizá habrá que preguntarse, ¿qué hice que desperté esta aversión en mis hijos hacia Dios? ¿O qué no hice que fui incapaz de inculcarles que creyeran en Dios de todo corazón? Dios bendiga a los padres que están aún criando. En resumen, hay tres características de la fe de Isaac. En primer lugar, fue un hombre de oración. Levantó altar a Dios, es decir, tuvo un culto familiar, un devocional permanente. Debemos procurar el crecimiento de nuestros hijos, llevándolos a la iglesia, orando por ellos y con ellos en casa.
enseñándoles la palabra de Dios. En segundo lugar, su ejemplo nos enseña a cuidarnos de no ser un mal ejemplo para nuestros hijos, porque ellos aprenden de nosotros todo lo que ven y oyen. De la debilidad de Isaac aprendemos a no mentir y a no ver la vida con los ojos del temor, sino de la confianza en Dios. Y en tercer y último lugar, aprendemos que a pesar de la envidia y hostilidad de otros, nuestro compromiso debe ser la paz. Hombres y mujeres pacificadores, que otros nos puedan reconocer como verdaderos hijos de Dios. La pregunta es, ¿cómo estamos hoy nosotros? ¿Somos ejemplos a nuestros hijos? ¿Tomamos tiempos para meditar en la palabra de Dios y para orar por ellos? ¿Cedemos nuestros derechos en procura de la paz y nos reconocen como cristianos verdaderos en el trabajo por mantener una actitud pacífica? ¿O al contrario, nos tienen por agresivos, conflictivos y problemáticos en todas partes? Que Dios nos ayude para que nuestra vida sea una vida que refleje verdaderamente el carácter cristiano y pueda resultar provechosa y de bendición a otros, como lo fue la vida de Isaac para su generación.